quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, que este es nuestro versículo clave en esta mañana. Hechos 5, 42. Y el tema que quisiera abordar en esta mañana con la ayuda del Señor es, el que figura acá abajo en el pie de pantalla, que es una iglesia sin paredes. Y indefectiblemente nos lleva a la iglesia original, a la iglesia que describe el libro de los Hechos. Y una de las cosas, un botón de muestra que yo quisiera extraer, es el versículo 42 del capítulo 5, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo creo que este es uno de los versículos que sintetiza perfectamente el libro de los Hechos y sintetiza también el propósito de la iglesia. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos encomendamos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra, hablándonos, desafiándonos, confrontándonos, inspirándonos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres y que tú necesitas que seamos, especialmente en este tiempo tan particular que estamos viviendo como en todo el mundo, Señor, pero en lo que nos toca a nosotros, en nuestra ciudad de Córdoba, en nuestra amada Argentina. Señor, ayúdanos a ser una iglesia relevante. Y cuando digo iglesia me refiero a cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir vidas cristianas que sean pertinentes con nuestro llamado, con nuestro propósito. Ayúdanos a ser sal de la tierra, luz del mundo, Señor. Tu palabra dice que tú nos has confiado el ministerio de la reconciliación con los hombres, contigo, Señor. Te pido que nos actives para retomar este propósito que tú nos has dado y que en ningún momento nos has dejado de dar o que en ningún momento eso se ha puesto en pausa o se ha quitado. Tenemos un propósito como iglesia, una razón de ser como cristianos. Te pido que hoy, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, Señor, tú nos reveles, nos vuelvas a traer a nuestra memoria esta realidad, para que lejos de achancharnos, lejos de relajarnos, Señor, podamos activarnos y retomar nuestro propósito como iglesia del Señor aquí en la tierra, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, en nuestra cuadra, con nuestros vecinos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Una iglesia sin paredes. ¿Viste? Justamente ayer estaba pensando en el título para poner a este mensaje, ¿no? Y lo primero que se me venía a la mente fue una iglesia sin iglesia, ¿no? Un poco confuso, pero es así, una iglesia sin templo. Y decía, al principio la mayoría de los pastores o los creyentes tomamos este tiempo de cuarentena en el que no podemos congregarnos como un impedimento, como una crisis, como algo negativo. Pero viendo los orígenes de la iglesia, vemos que el libro de los Hechos, al leer el libro de los Hechos y la manera en que esta gente, estos primeros cristianos, hacían iglesia o eran iglesia, o la manera en que comenzó a ser la iglesia del Señor, vemos que la esencia de la iglesia no tiene nada que ver con un lugar físico de adoración o de predicación o de reunión, sino que, como leímos en Hechos 5:42, se reunían en el templo y por las casas. ¿Y para qué se reunían? Para predicar y para enseñar. ¿Y qué enseñaban y predicaban? A Jesucristo. Tan sencillo, tan simple. Y yo me ponía a preguntar, ¿por qué se reunían en el templo? Bueno, no es el templo como nosotros lo vivimos hoy. El templo para los hebreos era como
la municipalidad, ¿me entendés? O sea, era el centro de movimiento de Jerusalén. Iban al templo, pero ¿qué hacían en el templo? Predicaban, pero no es que le ponían un púlpito adentro del templo y le predicaban a la gente que estaba dentro del templo. No. Los apóstoles, los primeros cristianos, iban al templo, pero iban al patio y estaban afuera del templo predicándole a la gente que estaba caminando. ¿Me explico? O sea, no es que iban al templo a recibir o iban al templo como un hábito, como una costumbre. No, iban al templo a evangelizar, porque ahí se reunía gente no solamente para adorar a Dios, sino para hacer trámites, para hacer, o simplemente estaban de paso. Por eso iban al templo. Era como si nosotros fuéramos al patio Olmo, o si nosotros nos juntamos ahí, como lo hemos hecho tantas veces, en la esquina de O'Higgins y Javier Díaz, donde hay mucha gente, donde hay un cúmulo de gente. Ahí iba la iglesia y ahí diariamente predicaban a Cristo. Pero también dice, lo hacían en las casas. ¿Por qué por las casas? Y porque en las casas se daba el lugar y la ocasión para abrir la palabra, aunque no tenían mucha Biblia, pero para enseñar, para orar unos por otros, para pastorear. Entonces, en el templo, en las calles, se hacía la obra evangelística y por las casas se hacía la obra de consolidación y pastorado. Con este formato la iglesia creció enormemente en los primeros siglos. Tanto así que llegó hasta Europa. Aún a pesar de la tremenda y despiadada oposición que el Imperio Romano hacía en contra de la iglesia. Ahora, ¿por qué creció la iglesia aún con tanta persecución? Bueno, yo creo que una razón fue por la obediencia a la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y es lo que esta iglesia primitiva hacía. Otra razón era por su dependencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, primero Hechos capítulo 2 nos muestran esta obediencia de la iglesia al buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 4 vemos cuando la iglesia comienza a ser perseguida, lo primero que hace es buscar una nueva llenura del Espíritu Santo. El pedido era, ante la persecución, Señor, permítenos que con mayor valentía prediquemos tu palabra, mientras tú nos respaldas con señales y prodigios. Esa dependencia del Espíritu Santo. Sabían que no podían hacerlo de otra manera. Otra causa que yo veo, otra razón por la cual creció tanto la iglesia, fue por su sencillez al predicar la palabra y por su sentido de urgencia al predicar la palabra. Todas estas cosas que yo digo, por ahí las hemos perdido, ¿no? Estoy generalizando y a la vez haciendo un mea culpa. Hemos perdido la obediencia a la Gran Comisión. No es una gran sugerencia, es la Gran Comisión. Es la misión que nos ha sido encomendado. También hemos perdido la dependencia del Espíritu Santo. Ya no oramos tanto como vemos a Jesús retirándose al monte, pasando toda la noche en oración con el Padre. Ya no oramos tanto como esos discípulos, 10 días, ¿hace cuánto? Y me pregunto a mí, ¿hace cuánto que no paso 10 días de retiro espiritual solamente para ser lleno del Espíritu Santo? Lo complicamos tanto para salir a evangelizar. Y estoy haciendo media culpa, ¿no? Como creyente y como pastor. Pero digo, con razón la iglesia está como está. ¿Qué pasaría si volviéramos al origen? ¿Qué pasaría si con esta misma dependencia, esta misma sencillez, volvemos a ser la iglesia que hemos sido creados para que fuéramos? Quisiera que repasemos la Gran Comisión en todos sus pasajes. Porque, viste, los 4 evangelios relatan de una manera particular
la Gran Comisión. Quisiera dedicar 2 o 3 minutos leyendo la Gran Comisión en los 4 pasajes, así que tenedme paciencia, o lo contrario, buscan la Biblia, Marcos 16, 15 al 18, Marcos 16, 15 al 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la Gran Comisión relatada en el libro de Marcos. Luego, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, y se acercó Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión relatada en Mateo. Ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Desde el versículo 47 hasta el 49, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y por último, Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y me gustaría que veamos la primera comisión, cuando Jesús envió a sus 12, porque hubo 3 comisiones. Primero envió a 12, después envió a los 70 y después la gran comisión a toda la iglesia. La primera comisión relatada en Mateo capítulo 10. Dice el versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre todas las enfermedades. Y la comisión fue esta. O sea, les dio autoridad y después los comisionó. Y le dijo, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. La gran comisión. En ningún momento puso pausa Dios a la gran comisión. Pero nosotros, de alguna manera, sí le pusimos pausa. Y nos hemos retraído. Nos cerraron los templos y de alguna manera se cerró la iglesia. Ya han pasado 80 días de cuarentena, más o menos. 33 días de cuarentena. Al principio pensamos que era un par de semanas nomás. Pero ya ahora han pasado casi 3 meses. Y viste como que ya se nota la ausencia de la iglesia. Y no digo la ausencia del templo, no, la ausencia de la iglesia, de la gente. Esa sal y esa luz que tiene por fin o propósito llevar sanidad, levantar la moral, interceder a favor de la sociedad. Entonces, bueno, si la cuarentena va a seguir,
nosotros no podemos continuar en pausa. Tenemos que, Señor, reactivarnos, volvernos a la gran comisión. Y básicamente, la gran comisión se trata de ir y predicar. Ir y predicar. Claro, cuando teníamos templo, muchos de nosotros, salvo algunas excepciones, hacíamos al revés, ¿no? Invitamos a que la gente vaya a la iglesia. O sea, está bien, pero esa no es la gran comisión. No es invitar para que vayan. No, es nosotros ir a donde los perdidos están. Ir y predicar el Evangelio, esa es la esencia. ¿Ir a dónde? A donde los perdidos están. Se trata de ir, no de invitar. Es bueno invitar, pero la gran comisión es nosotros movilizarnos a donde los perdidos están. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? Me encanta Hechos 5:42, que dice que enseñaban y predicaban a Jesucristo. Esa es la esencia. El libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo les dice a los corintios: me propuse no hablar de otra cosa, sino de Cristo y este crucificado. Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, la esencia del Evangelio es ir y predicar el Evangelio. Pero la Gran Comisión incluye algunas otras cosas que, como las he leído, vamos a describirlas un poquito más. ¿Qué más? Dice, hagan discípulos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La Gran Comisión, entonces, tiene una multiplicidad de lugares en los cuales tiene que llevarse a cabo, comenzando de nuestro lugar, pero simultáneamente hasta el fin del mundo. No podemos quedarnos en un solo lugar o solamente hacerlo en el fin del mundo. No podemos solamente sostener misiones y olvidarnos de la gente que no tiene a Cristo a nuestro alrededor. Simultáneamente, comenzando desde nuestro lugar. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo tiene que ver con ser parte de la familia de Dios. Bautizando. Lo último que hicimos, bueno, no lo último, el último domingo fue una reunión especial para niños. ¡Qué hermoso! Y el domingo anterior hicimos una reunión que culminó con un bautismo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa que incluye la Gran Comisión es enseñarles. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es la enseñanza de Jesucristo. Enseñarles a vivir de acuerdo a los mandatos del Señor. Tanto enseñar la Biblia como un acompañamiento. Es lo que hacían por las casas la primera iglesia. Pero también incluye la Gran Comisión sanar enfermos. Y también incluye la Gran Comisión echar fuera demonios. No hace falta el templo para hacer todas estas cosas, queridos hermanos. Me lo estoy diciendo a mí mismo, me lo estoy recordando. Porque, claro que todos lo sabemos esto en teoría. Pero, hermanos queridos, iglesia amada, estamos en una situación que tenemos que llevar a la práctica estas cosas. No limitar al templo la actividad cristiana. No limitar al templo la Gran Comisión. No limitar a un edificio nuestro servicio a Dios. No limitar a un templo nuestra predicación del Evangelio. Porque nada tiene que ver la Gran Comisión con un edificio, sino que la Gran Comisión ha sido encomendado a vos y a mí. Personas que hemos sido salvas, que hemos sido restauradas, que hemos sido perdonadas de pura gracia. ¿Qué tenemos que predicar? Ya dijimos, pero las tres comisiones dicen tres cosas.
la gran comisión relatada en los diferentes evangelios lo enfocan de diferentes maneras. En definitiva es lo mismo, pero el libro de Marcos dice que tenemos que predicar el evangelio. ¿Evangelio qué es? Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo nos ama y que Jesucristo ha dado su vida para el perdón de nuestros pecados. Que tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo, que es justamente lo que hoy vamos a conmemorar a través de la Santa Cena. El libro de Lucas dice que tenemos que predicar el reino de los cielos. Y el libro también de Lucas, al final, el capítulo 24, dice que tenemos que predicar arrepentimiento y perdón de los pecados. Hay muchas doctrinas en la palabra, pero no todas las doctrinas son el Evangelio. No la compliquemos tanto. ¿Te acordás cuando Jesús fue a la región de Gadara y el endemoniado gadareno fue hecho libre por el poder de Jesucristo? El ex endemoniado quería volverse con Jesús, pero Jesús se lo impidió, dice Marcos capítulo 5. Y le dijo, no, anda a los tuyos y contales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La sencillez para compartir el Evangelio. Ahora, Dios cuenta con nosotros para que la gran comisión se lleve a cabo. Esto no lo va a hacer Dios, ni lo va a hacer los ángeles. No, vos y yo hemos sido encomendados para llevar adelante esta tarea. Vos y yo, Dios cuenta con nosotros. Por eso hemos sido hechos testigos de Jesucristo. Lucas 24:48 dice, vosotros sois testigos. Y luego, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Seremos testigos. Y para eso justamente hemos sido llenos y bautizados con el Espíritu Santo, potenciándonos para ser testigos. De otra manera, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido enviados? ¿Para qué hemos sido hechos testigos? ¿Y para qué hemos sido empoderados a través del Espíritu Santo? Todo eso hemos recibido para que vayamos y llevemos el mensaje de salvación. Para eso Jesús nos ha dado autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus inmundos. Para que llevemos adelante la gran comisión, para que prediquemos la palabra. Mateo 10, versículo 8 dice, de gracia recibieron, den de gracia. Lo hemos estado llevando a cabo a nivel de alimentos, ¿no? Dios nos proveyó, entonces muchos de nosotros hemos provisto para la necesidad de otros. Lo entendimos ahí, ¿no? De gracia recibimos y de gracia damos. Pero alimento no es lo más importante que la iglesia tiene que dar. De gracia recibimos salvación, de gracia recibimos perdón de los pecados, de gracia recibimos restauración de nuestras almas. Eso es lo que tenemos para compartir. De gracia recibimos perdón, tenemos que ser agentes de salvación para aquellos que no conocen a Dios. Dios cuenta con nosotros para visitar las casas. Mateo 10, versículos 12 y 13. A ver si lo tengo acá. Ah, no tengo, lo leo. Pero mira lo que dice. Mateo 10, 12 y 13, en el marco de la primera comisión. Dice, y al entrar en cada casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ellas. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Una de las cosas de la gran comisión y lo que hizo la iglesia primitiva era ir por las casas. ¿Y cuál era la misión? Era llevar salvación, pero también llevar paz. Llevar paz. Dios cuenta con nosotros. Somos agentes de paz.
Somos agentes de salvación donde quiera que vamos. Dios cuenta con nosotros para llevar adelante la gran comisión. Pero también nosotros contamos con Dios para llevar a cabo esta gran comisión. Mateo 28:20 dice, Jesús mismo dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vos y yo contamos con la presencia de Dios, pero también Marcos 16:20 dice, ayudándoles el Señor y respaldando su palabra con las señales y prodigios que eran hechas por medio de los discípulos. ¡Qué hermoso! Dios respalda nuestra predicación. Es su promesa estar con nosotros de manera activa, de manera poderosa, respaldando nuestra predicación. Pero vos y yo tenemos que predicar la palabra. Tenemos que reactivarnos en esto. Vos y yo tenemos mucho para dar. El Gadareno fue un agente de salvación en todas sus ciudades de alrededor. El Gadareno no sabía nada de la palabra. Apenas había tenido un contacto muy breve con el Señor. La mayoría de nosotros tenemos ya años que conocemos al Señor. Tenemos que compartir de lo poco o lo mucho que tenemos con aquellos que no tienen nada de Dios, que nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Y para ir concluyendo este sencillo mensaje, hay mucho que podemos hacer aún sin disponer de un templo. Digo yo, más. Hay más que podemos y debemos hacer ahora que estamos sin templo. No podemos predicar desde un púlpito, pero sí podemos y debemos predicar personalmente por las calles, por las casas. No podemos servir a Dios en la iglesia como solíamos hacerlo. Algunos predicando desde un púlpito, otros desde la alabanza, otros limpiando el templo, otros enseñando a los niños. Todo eso no podemos hacerlo, pero sí podemos servir a nuestros vecinos, sí podemos servir a las personas que nos rodean. Hay algunos de nosotros que hemos quedado inactivos en nuestro servicio a Dios. Hay algunos de nosotros que estamos ociosos en cuanto a nuestro llamado. Hay algunos de nosotros que estamos en pausa o hemos guardado o dejado de lado nuestro llamado, nuestros dones, nuestros talentos. ¿Por qué? Y porque, bueno, no tenemos templo. ¿A dónde se supone que tenemos que hacerlo? Hay algunos de nosotros que hemos dejado de dar fruto en cuanto a nuestro llamado, nuestro talento, nuestros dones. Que los hemos enterrado, como dice aquella parábola de Jesús. No, definitivamente, en nuestras mentes estamos esperanzados en que la cuarentena se levante y que podamos volver al templo para que podamos desenterrar el talento. No hace falta. Todo lo contrario, hermano y hermana querida, y con toda humildad, con todo respeto, pero con la autoridad que me ha sido conferida por parte del Señor como pastor de la iglesia. Tu talento, tu llamado, tu propósito es más necesario hoy que cuando hay templo. Porque la necesidad real está fuera del templo, siempre la estuvo. Qué hermoso poder reunirnos en un templo, pero con el paso de los siglos, los templos nos han encerrado dentro de las paredes de un edificio y han quitado la sal de donde está la podredumbre y han acumulado la luz en un solo lugar, y los lugares que todavía están en tinieblas siguen estándolo, porque la luz se ha reunido en un solo lugar. Pero la luz cumple su rol
donde hay oscuridad, no donde hay más luz. Por eso ahí la iglesia distribuida entre los barrios de nuestra amada Córdoba es necesaria. Según de Pedro, capítulo 1, del 5 al 8, dice el apóstol Pedro, lo parafraseo, dice: por eso añadan a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estoy parafraseando. Dice: porque si estas cosas abundan en ustedes, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Entonces tenemos que reactivarnos, tenemos que añadir. Ese añadir no es don de Dios, no es un regalo, no es un milagro. No, es trabajo, es disciplina. Yo tengo que añadir. No tengo que pedirle a Dios que añade. No, yo tengo que añadir a mi vida crecimiento espiritual. No podemos adorar a Dios en una iglesia, pero hermano y hermana querida, sí podemos hacerlo en privado. ¿Hace cuánto que no te arrodillás ahí en tu casa? Aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de ser músicos, tocar música, hagámoslo. Aquellos que no, bueno, gloria a Dios por Marco Witt y Brunet y bueno, y Barriento y Miel San Marco y Gilson. Lo ponemos en YouTube y nos hacemos unos cultazos ahí en nuestra casa. Adorar a Dios de manera privada. No podemos reunirnos como iglesia para buscar a Dios, pero sí podemos reunirnos como familia en nuestras casas. Y yo les hablo a los padres de familia. ¿Hace cuánto que no oran juntos? ¿Hace cuánto que no adoran juntos? ¿Hace cuánto que no abren la Biblia juntos, como familia? Y déjame decirte, papá, mamá, vos sos el pastor de tu casa. Hace tiempo que no podemos vernos o visitarnos. Como pastores no podemos estar ahí, ¿no?, predicándote cara a cara como otras veces. Pero vos sos el pastor de tus hijos. Hombres, vos sos el pastor de tu esposa, de tus hijos. Aquellas mujeres que están solas, vos sos la pastora de tu casa. Quiero animarte a que cumplas ese rol sacerdotal que el Señor te ha dado. Ya no podemos decir, bueno, que se le arreglen los maestros de escuela dominical, que se le arreglen los líderes jóvenes, que ellos pastoreen y que ellos le enseñen la Biblia a mi hijo. No, es tu tarea, siempre lo fue en realidad, pero ahora con más razón. No podemos orar en la iglesia junto con los hermanos los días miércoles, pero sí podemos orar en la privacidad de nuestras piezas o en el baño. En un momento dado, me acuerdo cuando era adolescente, en mi casa no había mucho ánimo y ambiente para buscar a Dios, así que me acuerdo que me iba al techo, ¿no?, al techo de casa, y ahí hacía mis devocionales. No importa dónde, pero podemos orar. Y algo bueno de estar sin templo es que tampoco podemos ser religiosos, porque ya no tiene sentido disimular o aparentar piedad, porque no tiene sentido. ¿En dónde hacemos generalmente eso? En el templo. Pero ya no tiene sentido aparentar piedad, o aparentar devoción, o aparentar que somos buenos cristianos. Sin duda, el hecho de tener templo, de no tener templo, el hecho de no disponer de un templo, lejos de ser un impedimento, creo que es una oportunidad. Una oportunidad para redescubrirnos como iglesia del Señor. Una oportunidad para volver a la esencia, al origen de la iglesia cristiana. Para ser la iglesia que Dios espera y para ser la iglesia que nuestra sociedad necesita. Hermano y hermana querida, levantémonos, recobremos nuestro propósito, recobremos nuestro llamado. Quizás requiera un poco de creatividad. ¿Cómo llevo a cabo mi llamado sin iglesia?
Bueno, será cuestión de preguntarle a Dios. Pero es tu responsabilidad, ni siquiera es mía como pastor. Dios te dio a vos tu llamado, no a mí. De última, mi tarea y mi responsabilidad es animarte, confrontarte, desafiarte a que sigas poniendo tu llamado al servicio de Dios y de la gente que está esperando que lo hagas para encontrarse con Cristo. Una iglesia sin paredes es una iglesia que está cerca de los perdidos. Es una iglesia que va hacia donde los perdidos están. Es una iglesia que va en búsqueda de aquellos que no conocen al Señor. Una iglesia sin paredes es una iglesia sensible y atenta a la necesidad de la gente. Una iglesia sin paredes es una iglesia que, a pesar de atravesar la misma crisis que el resto de la sociedad, no pierde la paz, no pierde la esperanza, no pierde la fe, ni tampoco ha perdido el gozo. Tu testimonio vale. En un mundo donde no hay esperanza, el hecho de que mantengamos la esperanza es un testimonio. El hecho de que mantengas el gozo, aún en este tiempo de crisis, es un testimonio. Si nos comportamos igual que el resto, entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero si nos animamos a comportarnos como iglesia del Señor, manteniendo el gozo, la paz, la esperanza, entonces nuestro testimonio, entonces nuestra luz, como dijo Jesús, va a brillar delante de los hombres. Sé la iglesia que Dios necesita que seas. Sé iglesia para tus vecinos y para las familias que te rodean. Predicar, servir, orar, adorar. Porque sos iglesia del Señor.